A continuación, plenitud de vida. Hola, 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 mi gente linda. Bienvenidos a la hora de plenitud de vida. Bienvenida a toda la gente hermosa que está conectada por el canal. Yo estoy feliz y estoy acá conectadísima viendo el canal donde todos estamos unidos por la magia. Bienvenidos, que sea para crecimiento personal y espiritual. Mi nombre es Janet Méndez, soy psicoastróloga y debido a las energías semana a semana, todos los domingos a las 2 de la tarde, pues vamos a hablar de algún tema en especial. Y como estamos conectados, pues estaba viendo el programa de mi querida Carmen. Y yo también voy a hablar un poco hoy de la memoria celular, porque el programa de hoy vamos a hablar de los miedos. ¿Qué pasa con esos miedos que nos paralizan y nos limitan? Pues bueno, primero que nada, y siempre me encanta empezar por allí, energética y astrológicamente, pues ha habido eclipses en Capricornio. ¿Y quién más que es dueño de muchos miedos, que es Capricornio? Por tanto, escogí para ustedes el día de hoy de que hablemos de los miedos, cómo los enfrentamos, cómo los detectamos, cómo nos liberamos, cómo sanamos. De eso vamos a hablar desde este momento. Pueden escribir sus preguntas, sus dudas por el canal, pero antes de arrancar, a todos los que están allí, a todos los que van a ver después la retransmisión, tienen que comentarles a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, que tienen que unirse al canal, porque es una oportunidad maravillosa para que crezcamos juntos. Pues bueno, sin dar más vueltas, hoy les voy a hablar de los miedos. ¿Y por qué? Porque todos los sentimos, todos los padecemos, y a mí me encanta hablar de las emociones, y el miedo es una emoción como lo es la rabia, como lo es la tristeza, como lo es la alegría. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones y se sienten. El miedo también. El miedo, si lo buscan, es una sensación de angustia, una sensación de desconfianza ante un hecho, sea interno o sea externo, algo de lo que nos percatamos y nos puede generar una sensación de que algo negativo puede ocurrir o alguna experiencia pasada que nos ahora en el presente esa sensación de angustia o de miedo que vivimos. Fíjense algo, hay dos tipos de miedo, porque el miedo no es negativo. Tenemos un miedo que es protector y que es intuitivo. Y la gente a veces me dice, Janet, ¿cómo sabemos cuándo es intuitivo? Yo continuamos, ustedes saben que estamos totalmente en vivo y bueno, por allí desde la parte de operaciones, un bajón, pero estamos aquí conectados con plenitud de vida. Gracias a la gente que nos está escribiendo, gracias, quiero un montón y además conectadísimas con el tema, tu tema y mi tema de plenitud de vida. Para aquellos que acaban de retomar la conexión o los que se están en este momento, se acaban de suscribir, bienvenidos. Y estamos hablando en plenitud de vida de los miedos. Y me quedé diciéndoles, y se los voy a decir, hay un miedo sano e intuitivo, que es aquel que nos protege, que es esa vocecita interna que nos dice, no te metas por allí, que es aquella vocecita interior, que lo llegamos a sentir hasta en el cuerpo, ese susto, ese nerviosismo, que decimos, hay algo, definitivamente hay algo que me dice que no tome ese contrato, que no salga en ese momento, o como lo decía, ¿qué pasa con la gente que le teme a animales? Y yo siempre preguntaba en los talleres que dicto de los miedos, ¿qué tan un porcentaje real ustedes vayan a tener realmente la posibilidad de encontrarse? Les hablaba de una serpiente o de un tigre.
Hay personas que me decían, bueno, sí, en mi casa es muy boscoso y hemos encontrado pequeñas. Ya vamos a hablar de qué manera afrontamos, de qué manera podemos no protegernos, manejarlos, evadir, ser cuidadosos ante las situaciones de peligro. Ya vamos a hablar de eso, pero también les comenté que hay una memoria celular. Y es que cuando nos sucede algo que nos produjo esta emoción de miedo, queda grabado. Cuando hay una situación parecida, a lo mejor no igual, enseguida se dispara en nuestras células hasta las mismas sensaciones corporales, sudoración, angustia, hiperventilación, todo eso lo volvemos a sentir porque queda grabado en nuestras células. Así haya sido algo, como decía mi compañera Carmen Sardiña, y a lo mejor fue de pequeños. A lo mejor hay gente que le tiene miedo al mar, al agua o a los ríos, que a lo mejor no lo tienen en la memoria consciente, pero a lo mejor de pequeño tuvieron un susto como que se iban a ahogar en el mar y aunque de adultos no lo recuerden, eso quedó grabado, quedó grabada y no sabemos si en vidas pasadas habrá que preguntarle a Carmencita. Pero hay un miedo que es el de que yo quiero sobre todo que trabajemos el día de hoy. ¿Qué es el miedo neurótico? La gente me dice, Janet, miedo neurótico, ¿sí? Ese miedo neurótico que es un miedo irreal, que es una fantasía catastrófica de algo que puede o no puede suceder, pero nosotros, nuestros pensamientos van dirigidos a que va a pasar lo peor, a que es un futuro negro, a que me va a botar miedo a las pérdidas, a que me vaya a dejar la pareja, a que me vayan a botar del trabajo, a que me vaya a enfermar. ¿Qué tantas probabilidades hay de eso? Y de ese miedo, el de cual quiero que trabajemos, porque el miedo sano nos sirve, pero el problema con el miedo neurótico, y es la mayoría de los miedos que tenemos, nos limitan, nos paralizan. Por ahí hay un letrero que vi muy lindo que decía, cuidado con los miedos porque te roban tus sueños. Son paralizantes, son limitantes. Yo he conocido muchísima gente talentosa, maravillosa, y que no se atreven a lo mejor a tener una excelente, buena, mejor, nueva relación de pareja o atreverse a buscar, a ir en búsqueda de sus sueños por ese miedo a fracasar, por ese miedo a perder, por ese miedo a la soledad que los vuelvan a dejar solos. Pero fíjense, hay algo importante. ¿Cómo se forma ese miedo neurótico? Las creencias están allí muy metidas dentro de este tema. Las creencias, las reglas, las normas que nos colocamos, y hay creencias que son ideológicas, hay creencias que son familiares, hay creencias que son sociales y que nos generan muchísimos miedos en la vida y que hay que, como yo siempre digo, sanar. Hay creencias afectivas, fíjense, les voy a nombrar algunas. No puedo ser feliz si estoy solo. Eso es una creencia que es falsa, porque entonces, si estoy solo es porque es la creencia de que no soy bueno para recibir, no soy lo suficiente buena o bueno, no voy a ser feliz si estoy sola o solo. Y tú te tienes que proveer tu felicidad. En el momento en que decides casarte, pierdes tu felicidad. Eso lo hemos escuchado muchísimo. ¿Quién ha dicho eso? Y muchos que estarán en este momento, claro que sí, ya no puedes hacer lo mismo. Ya va. Yo pienso que en todas las relaciones hay ciertas, y yo diría más que reglas, acuerdos. Acuerdos a los que llegamos por respeto, pero si hay una libertad, en el momento que yo limito al otro, ya empieza a haber problemas en la relación porque tú te enamoraste y quisiste una persona, tal cual como cuando la conociste. Querer cambiarla o ir con el pensamiento de que pierdo mi libertad es una creencia errónea. Hay mucha gente que no se casa o se compromete por miedo a perder su libertad personal. El matrimonio es para toda la vida. Para salvarlo debes sacrificarte. Bueno, sobre todo en otras épocas, sobre todo la de nuestros padres y de nuestros abuelos, había el que te tiene, si te casas para toda la vida y así te vaya mal, pues tienes que quedarte allí, porque el matrimonio es para toda la vida y eso es una creencia errónea
¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros jóvenes? Que si te equivocas no tienes otra oportunidad, que si te equivocas te tienes que quedar allí y sufrir. No es mejor mostrarle a la juventud, a las generaciones que vienen después de nosotros, que todos tenemos derecho a equivocarnos y que si en algún momento una relación, un trabajo, un proyecto, nos damos cuenta que estábamos en el camino equivocado y que es irreconciliable además, no tenemos la oportunidad de volverlo a intentar en otro lugar con otras personas. Entonces son creencias que de alguna manera además nos limitan y nos generan miedo. Voy a nombrarle algunas más antes de continuar. Hay una ideológica. Triunfar es tener poder, reputación, prestigio, sin importar lo que tenga que hacer para lograrlo. En esto yo siempre comento a Maquiavelo. El fin justifica los medios. No lo que yo haga siempre pueda tener eh, reputación y pueda tener prestigio. Y hay que tener cuidado porque qué cosas estás llevándote por delante de qué personas. Cuidado. Lo único importante es otra ideológica, es lo que dicen de ti. O Dios es un Dios castigador. Mi religión es la única verdad. Eh, Son creencias que de alguna manera, si se nos tratan de imponer o le imponemos nosotros mismos, nos generan de alguna manera miedos, miedos limitantes, porque entonces no me meto en relaciones, insisto, o no acciono hacia lo que quiero. Por continuar creyendo en cosas limitantes, vamos a tener creencias que nos empoderen, que es que si esta vez no lo logré, en la próxima relación sí lo voy a lograr. Nosotros vamos a ir a una pausa en este momento, eh, por la magia, pero no se despeguen de allí, porque ya volvemos, porque estamos hablando de los miedos y yo le coloqué sin miedo a la vida. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta en plenitud de vida. Estamos en vivo. Sí, por aquí estoy leyendo, Janet, se oye un poco distorsionado el audio. Están trabajando. Realmente, bueno, me imagino que hay un poco más de gente conectada porque le estamos diciendo a toda la gente que estamos en Unidos por la Magia en plenitud de vida. Quiero saludar a mi compañero David, de verdad que Dios lo bendiga, me encantó, pero me encantó, bueno, me han encantado todos, pero absolutamente todos. Jorleni, muy interesante el tema, gracias Jorleni, yo espero que hoy podamos aprender a manejar un poquito más los miedos. Pues bueno, ya hemos hablado un poco de las creencias, de qué manera nos limitan. Y hay 4 hechos reconocidos de la vida de los cuales quiero hablar, porque si estamos como conscientes de esto, pues vamos a poder manejar mucho mejor nuestros miedos y a lo mejor muchos de ellos afrontarlos y no volverlos a vivir. Uno, estamos solos. Estamos y no estamos solos por un hecho reconocido de la vida. Es que realmente nosotros venimos acá y estamos durante un tiempo y nos vamos solos. Entonces, ¿por qué tener miedo a la soledad, a estar solos en una casa o a tener que emprender un trabajo? Son tiempos, son épocas. Entonces, si estamos claros a la hora de hacer un trabajo, yo te puedo explicar y acompañar, pero eres tú quien va a hacer el trabajo. Yo puedo ser un buen terapeuta y te puedo guiar y darte pautas, tips, herramientas, pero eres tú quien las va a aplicar. Entonces, muy, pero muy importante para ustedes que tomen las herramientas y puedan trabajar tomando en cuenta de que sí, de que estamos solos y nos vamos solos y eso no es malo, no tiene que ver nada de que sea malo, de que estemos solos. Hay temporadas que nos hace falta estar con nosotros mismos. Además de que todo es transitorio en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo cambia, nada permanece igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si todo cambia y nada permanece igual, ni lo bueno permanece todo el tiempo, no estamos en una alegría absoluta todos los días, pero tampoco si ustedes los que me están escuchando en este momento se sienten mal, tampoco
poco va a perdurar en el tiempo ese gran malestar. Y eso es un gran aliciente porque todo cambia. Lo que se estanca se daña. Para poder crecer, nosotros necesitamos continuar, seguir, transformar. Entonces, los cambios no son malos, pero todos les tenemos miedo al cambio. Eso es uno de los miedos y ya hablamos a hablar de eso. Además, prepararnos para lo imprevisible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer una ruta, nosotros podemos tener un plan. Hoy hemos tenido el plan, vamos a salir a la hora, pero hay que prepararse para lo imprevisible. El internet, las conexiones y estar, como decía mi gran amiga Laura y terapeuta de Simplemente Laura, pues tomarse las cosas de la mejor manera, siempre lo que pasa es lo mejor. Tener, como yo siempre digo, un plan B, un plan C, pero realmente prepárate para que a lo mejor las cosas no salen de la misma manera que tú las planeaste, pero a lo mejor salen mucho mejor. Y si no es mejor, Janet, salió mal, yo les diría, allá hay un buen aprendizaje para ustedes. Además, el último hecho, el dolor es universal. Todos en algún momento hemos sentido dolor, sea porque de pequeños nos caímos, sea porque emocionalmente hubo algo que nos hirió, sea porque mentalmente hubo algo que nos ocasiona un dolor. Y como yo siempre digo, lo importante es, dolor es universal, todos en algún momento tenemos dolor, pero es no quedarte en el sufrimiento, que es vivir rememorando las experiencias pasadas. Eso es lo importante. Ahora bien, mi compañera Carmen habló de memoria celular y yo les di empezando un tip sobre esto. ¿Qué pasa con la memoria celular? Que cuando sucede, es el pasado del miedo, esa memoria del miedo, cuando nos sucede algo en el pasado, queda grabado en nuestras células, inclusive las sensaciones que tuvimos, palpitaciones, sudoración en las manos, taquicardia, eh, todo aquello que nos hizo sentir la situación. Y cuando hay una situación, lo vuelvo a repetir, parecida, eso se vuelve como a disparar. Una nueva experiencia rememora esa experiencia anterior e inclusive sentimos hasta los mismos síntomas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo afrontamos? Porque es algo que la gente me dice, bueno, Janet, primero reconocer que tengo el miedo y no evadirlo. Pero ¿cómo lo afrontamos? Número uno, la detección. Detectamos un cambio que sea interno, algún pensamiento, alguna creencia, me van a botar, me van a dejar sola, me van a botar del trabajo, me estoy sintiendo algunos síntomas, me va a dar un infarto porque estos son los síntomas. Detectar el cambio interno o algo externo que esté sucediendo. Entonces, ¿cómo detectarlo? En lo que lo detectamos, que es lo primero que sucede, un ruido, un recuerdo, lo siguiente es que lo interpretamos, aunque no nos demos cuenta. Y la interpretación es descubrir qué significa. Si es interno, esto es real, es irreal, es una suposición, es una creencia. Si es externo, es un miedo real, oigo un sonido, es que se cayó algo y no pasa nada, o es algo que realmente es amenazante para mí y es real y me tengo que proteger. Y lo tercero es reaccionar. Y la reacción corporal es, número uno, o me preparo para la huida o lo enfrento. Entonces, esos son como los tres pasos que tenemos para afrontar y detectar cómo son los pasos, aunque nosotros, como decía Carmen, respiramos y no estamos pendientes a menos que meditemos del tema de la respiración. Ahora bien, fíjense, es como un gráfico, yo siempre le digo a la gente, detectamos un peligro, eso nos produce algún tipo de ansiedad, hiperventilamos o empezamos a sentirnos angustiados, nos da unos síntomas, lo interpretamos y vemos si es real o no es real, si hay algo realmente por lo cual temer y bueno, cuando nos produce el miedo decimos algo terrible va a suceder, que es la fantasía catastrófica. ¿Cuáles son los miedos más comunes, mi gente bonita? Los miedos más comunes son, primero, el miedo al cambio, como se los dije.
A veces queremos permanecer en situaciones que aunque no sean positivas para nosotros, de alguna manera, por miedo a cambiar, hay un mal dicho por allí que dice que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces allí les diría, bueno, fíjense, es una creencia errada. Lo que pasa es que, ¿por qué lo conocido? Bueno, porque como ya conocemos cómo podemos manejar la situación, preferimos quedarnos allí. Ah, bueno, ¿qué pasa si me voy a un nuevo trabajo? Yo a veces les digo, pero si no estás cómodo o cómoda en ese trabajo o en esa circunstancia, ¿por qué no buscar algo nuevo? Y si me va peor, y yo les diría, eso es una fantasía catastrófica. ¿Y por qué tendría que irles mal? ¿Por qué tendría? O sea, ¿por qué tendría que irles mal a ustedes? El otro miedo es a las pérdidas. Sea porque la memoria del pasado haya dicho es que ya perdí, es que ya tuve un duelo, es que tengo miedo a las pérdidas, a la muerte, porque ya he sufrido, he sentido el dolor de la pérdida de un familiar, de un amigo, o de un trabajo, ¿ok? O de un bien, cualquier tipo de pérdida. ¿Por qué no voy a hacer más? Puedo tomar precauciones si realmente estoy en un inminente y lo pudiese manejar. Y si no lo puedo manejar, es algo que está fuera de mis manos, afrontarlo, asumirlo, tomar el tiempo y ver de qué manera lo puedo afrontar. El miedo a la soledad, y es muy, 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 muy común el miedo a la soledad. El miedo a la soledad, yo creo que todos hemos dicho es que no me quiero quedar solo o no me quiero quedar sola. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué temer a estar con ustedes mismos? Si yo no aprendo a estar conmigo mismo o conmigo misma, no voy a poder estar con los demás. Si no me amo y no me apoyo y no me acepto tal cual como soy, ¿cómo le puedo pedir a los otros que estén conmigo? Entonces no pudiese. Además, hay un miedo que es a la enfermedad, sea porque la hayan vivido, sea porque la hayan vivido a través de otros. Y yo siempre en el miedo a la enfermedad les digo, más que a la enfermedad es a la consecuencia. Ahí escondido realmente es un miedo a la muerte, un miedo a que la enfermedad desencadene en algo grave. ¿Ok? Entonces ahí les volvería a decir que vamos a hablar de esos pasos, averiguar, investigar. Si es enfermedad propia, es que me estoy sintiendo mal, ve al médico, deja el miedo a afrontar, a lo mejor no tienes nada. Hay gente que sabemos que es hipocondríaca, que tiene tanto miedo a las enfermedades que se las genera emocional, mentalmente. Entonces, y si en tal caso, personas que me estén escuchando sí los tienen, es averiguar, es verificar. O sea, ¿qué ha pasado con personas que han vivido el mismo tipo de enfermedad que yo? Yo me acuerdo que les puedo dar una anécdota con mi tiroides. Cuando me dijeron, ay, tiene hipotiroidismo, yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Investigué, hablé con personas y me comentaron realmente qué era, cómo manejarlo e inclusive cómo sanarlo y cuáles habían sido sus experiencias. Compartirla es muy importante. También está, por supuesto, que el miedo a la muerte. Yo creo que la mayoría en algún momento hemos sentido miedo a la muerte. Hay gente que le tiene pavor, no miedo, a la muerte y es algo que, como siempre dicen, es algo que tenemos o es lo más seguro que tenemos. Entonces allí también les diría, bueno, el miedo a la muerte es nadie sabe cuándo se va. ¿Por qué vivir pensando todo el tiempo aquellos que le tienen miedo a la muerte en qué momento nos vamos a ir si nadie tiene eso seguro, sino solamente Dios, desde mi creencia? Entonces, más bien vivan el día a día. También siempre digo, son los opuestos. El que tiene miedo al fracaso también le tiene miedo al éxito y viceversa. El que le tiene miedo a la muerte también hay un miedo a vivir. Y el miedo al amor, y el miedo al amor porque es que no quieren sufrir, no quieren realmente, Janet, no voy a dejar que me dañen más. ¿A cuántas personas hemos escuchado diciendo definitivamente no quiero sufrir más? Yo creo que vamos a ir a una pausa. Bueno, por aquí dice maravilloso tema, por demás necesario para nuestros miedos apasionantes. Dios te lo bendiga a usted. Y
con plenitud de vida. Estoy hablando de los miedos. Miedo al cambio, miedo a las pérdidas, miedo a la muerte, miedo a la soledad. Ya volvemos. Estamos de vuelta en plenitud de vida. Y bueno, estamos hablando el día de hoy de los miedos. Le coloqué sin miedo a la vida, porque a veces los miedos no nos permiten vivir a plenitud, como se llama este programa. Y hemos hablado en cortes anteriores que el miedo es una emoción más, no es positiva ni negativa. Hay un miedo que es protector, que es sano, que es intuitivo, que es el que nos protege a veces inclusive debido a las memorias del pasado y a situaciones del pasado de volver a repetir lo mismo en el presente. Pero hay un miedo del cual es el que tenemos que trabajar, que es ese miedo neurótico, es esa fantasía catastrófica, es ese futuro negro de que todo lo que va a suceder es negativo y que está influido a veces por muchas creencias limitantes. Se los repito, hay que tener o crear nuevas creencias que nos empoderen, en el cual sí puedo, lo puedo lograr, que la experiencia de fracaso o de pérdida sirva como aprendizaje para ser mejores cada día, para tratar de hacerlo mejor. He nombrado algunos de los miedos, como el miedo al cambio, quedarme en lo conocido por no ir a lo desconocido, por ese miedo a que a lo mejor el trabajo puede ser peor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero ya yo conozco aquí cómo son los jefes y los compañeros y así sean malos, yo me prefiero quedar. Esa gente que tiene miedo al cambio, prefiero quedarme en una mala relación o en una situación en la cual estoy incómodo conmigo mismo, pero por no salir, por no cambiar de actitud, de creencia, que no es que no quiera, que a veces la gente me dice no puedo, sí puede, no es que no puede, es realmente quiero, porque si quiero lo puedo trabajar. Hablé del miedo a las pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas emocionales, pérdida de la salud, a perder lo que tengo, inclusive a la estabilidad. Pero recuerden, la estabilidad la forjamos nosotros día a día. Además también hablé de ese miedo a la soledad. Yo creo que es uno de los más comunes y del que normalmente la gente me dice, Janet, tengo miedo a quedarme sola o solo, tengo miedo a ir solo a un lugar, tengo miedo a ir a una playa sola, a un centro comercial, pero sobre todo a estar solos con nosotros mismos, y se los vuelvo a repetir en este corte, en este espacio. Ustedes son su mejor compañía. Les voy a dejar algo que me dijo una vez mi terapeuta. Yo estudié psicología gestal y él me dijo, Janet, con la única persona con la cual tú no puedes vivir es sin ti. Se pueden ir todos, ¿sabes? Se puede ir mamá el día de mañana, ley de vida, papá, una pareja, una mascota, pero tú siempre te vas a tener a ti misma. Y con la única persona que siempre vas a contar, aunque siempre hay gente alrededor de nosotros maravillosa con la cual contar, hay gente que se va, pero hay gente que viene, siempre hay ángeles en nuestras vidas. A lo mejor te ayuda no quien tú esperas, sino realmente quien correspondía que estuviera allí. Entonces, abracen, aquellos que están solos me dicen, ya no tengo miedo a quedarme sola, abracen la soledad. Es que ya no quiero estar solo, sé tu mejor compañía, porque esa felicidad se irradia, como decía Laurita, y si la irradian, la gente va a querer acercarse por vibración, por energía. Cuando ustedes ven una persona sombría, hay gente que llega un momento que dice, ay no, me quiero acercar a esta persona o a aquella persona porque todo el tiempo es como una nubecita negra. Entonces, ámense, porque ese es el primer paso, ¿ok? Además, está el miedo a la enfermedad, que puede ser por experiencias pasadas, que hayan tenido algún tipo de enfermedad y me da miedo porque ya lo sufrí, ya no porque tomé medicamentos, porque estuve en una cama o porque lo viví con un familiar, con un amigo, con una pareja, ¿ok? Infórmense. Hay gente que no va al médico y entonces más bien empeora la situación. No vayan al médico. Infórmense. También hablaba y me había quedado en el miedo al amor.
Y esto es otro de los más comunes porque hay mucha gente que me dice, no vuelvo a aceptar ninguna pareja más para que me hiera. Y ahí hay un miedo a no querer volver a sufrir. ¿Y quién dice que tendrían que volver a sufrir? Y hay gente que me dice, es que el amor es quien más te quiere. Otra creencia, cuidado con las creencias, quien te hace sufrir. Bueno, puede ser porque es la persona que está más cercana, pero yo les diría, ¿por qué tendría que ser así? Si hay aprendizajes en tu vida y los has superado, si te los sigue colocando la vida, como lo vemos mucho por allí, en algunos posts, es porque no lo has aprendido. Pero si he aprendido las situaciones, he aprendido a estar conmigo misma y veo la vida de una manera diferente. No tengo por qué tener miedo al amor, porque el mayor amor, volvemos a lo mismo, es a mí misma. Y si una relación no funciona por amor a mí misma, ¿qué pasa? Es lo mejor. Y aunque me duela, y haga mi duelo, no es que ay, no me importa y no me duele, no. Me duele y hago el duelo. El tiempo que necesite para sanar, pero cuando me sienta sanada lo voy a volver a intentar si eso es lo que quiero. Por tanto, ábrense al amor, porque es que todo lo que no es amor definitivamente es miedo. Por ella hay un libro maravilloso que dice, cuando el amor se encuentra con el miedo. Un día les voy a hablar de eso. Además, hay un miedo también muy común que es el miedo a ser nosotros mismos, a ser tú mismo, a ser tú misma, que me están viendo allí. El miedo a mostrarme tal cual como soy y viven entonces bajo caretas. Porque si me muestro Janet como soy, no me van a querer. Si me ven despeinada, yo tengo rulos, así que me verán con rulos en algún momento, entonces no me van a querer. Si no me comporto todo el tiempo de una manera armónica y agradable y me ven mi lado, mi sombra, que todos tenemos luz y sombra, no me van a querer. Y eso es falso, señores. Yo les voy a decir un chiste. Yo siempre he dicho a las personas muy cercanas a mí, llámese pareja o amigos, y se van a reír los que me estén escuchando, yo soy un lobo vestido de lobo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que me quiera me va a ver bien y mal. Y cuando me dicen, Janet, estás muy molesta, sí, porque no me voy a quedar con la molestia. Si algo me disgusta, yo lo tengo que decir, porque siempre a manera de chiste digo, yo no me voy a morir como una chicharra. Si hay algo que me incomoda, que me duele, háblenlo. Tragárselo lo que genera a la larga es que la situación cada día sea mayor y que al final eso termine en un sufrimiento y cuidado, sino en una enfermedad. Muéstrense tal cual como son. A lo mejor allá afuera hay alguien diciendo, siento que no es auténtico o auténtica, siento que allá hay algo más. Y a lo mejor por eso no se acercan, y a lo mejor se muestran tal cual ustedes son, y se van a asombrar, sean ustedes mismos, porque son seres poderosos, todos tenemos talentos, todos, y todos somos luz y sombra. Además, hay un miedo más del cual quiero hablar, que es ese miedo al fracaso, que es casi igual o el opuesto del miedo al éxito, que es muchas personas dicen no lo voy a intentar porque al final no lo voy a lograr. ¿Es miedo a fracasar o es ese miedo a que, y si lo logro y después lo pierdo, otra vez el miedo a no querer sufrir? ¿Por qué tendría que irte mal? ¿Por qué tendría que fracasar? Porque ya ni ya he fracasado en una relación, en un empleo, con los hijos o en cualquier tipo de circunstancia. Me siento que he fracasado conmigo misma o conmigo mismo. No dejen de intentarlo. Porque fíjense, esto trae unas consecuencias, mi gente bonita. Y por eso, como yo quiero plenitud de vida para ustedes, y yo he vivido, igual que ustedes, muchísimos de estos miedos, esto trae unas consecuencias psicológicas, trae consecuencias físicas y trae consecuencias sociales. Fíjense que entre las consecuencias psicológicas está el ser pasivos, la paranoia, ¿saben? La parte psicológica, si lo hago, si salgo, me va a pasar algo negativo, caer en una depresión por la parte psicológica, por lo que me sucedió, un miedo aterrador que me paraliza y caigo de la tristeza constante en una depresión. Escondo, si algo me sucedió, generó un gran miedo, escondo lo sucedido, además la impotencia, furia, odio, porque ese miedo no me deja avanzar, no me deja afrontar.
la pérdida de autoestima. Hay gente que le tiene miedo a las relaciones. Entonces pierden la autoestima o han tenido relaciones muy malas, muy desagradables. También hay una cosa física que es problemas que se toma eso, problemas respiratorios, la gente que me está viendo pudiese ser eso lo que está pasando, que hay algún tipo de miedo allí, estar en un constante estado de ansiedad, que tengan pesadillas, trastornos de cualquier tipo, incluso menstruales a las mujeres, por miedos, tics nerviosos, cuando tenemos miedo, entonces nos titila el ojo o las manos, pero también hay unas consecuencias de cuando estamos sintiendo miedo que son las sociales. Es que nos desmovilizamos. Es que a veces tenemos tanto miedo a mostrarnos como somos o salir a la calle porque nos sucedió algo desagradable que queremos no salir. Es que nos aislamos, es que nos ponemos agresivos, que de alguna manera hay una alarma, puede haber pánico, modificamos de alguna manera las relaciones con el entorno, las relaciones interpersonales en general. Y vamos a hablar de las reacciones básicas para poder manejar esto. Y primero tratamos de evitarlo, o sea, a veces ni siquiera sabemos que tenemos miedo. ¿Y cómo lo evitamos? Diciendo, bueno, la evitación hace que de alguna manera, momentáneamente, desaparezca el miedo, pero no solventamos el problema. Tratamos de impedir. Entonces, si alguien se nos va a acercar mucho, evito una relación, evito una conversación, y ustedes pueden notar en palabras de las personas, no solo hablamos después, no, realmente eso no es importante, luego lo resuelvo, luego lo afronto, después lo atiendo, sí, mañana lo hago y lo arranco. Son palabras claves donde ustedes están evitando porque allí hay un miedo. Otra de las cosas, reacciones, es huir. Y huir tiene que ver con, puede desaparecer la situación, veo a alguien de lejos que me ocasiona miedo y escapo. Veo al jefe con el que no quiero hablar o una persona con la que quiero y huyo de la situación, pero no hace que desaparezca. Volvemos a lo mismo de la evitación. Y la tercera, que sería la más sana, es que lo afrontásemos. Bueno, en las personas que son más negativas, pudiese que a lo mejor no salga bien, pero de allí va a quedar un aprendizaje. Pero yo que siempre soy más positiva y optimista, ¿y si lo superásemos? ¿Y si afrontando ese miedo conseguimos o que el miedo baje y que sea menor de alguna manera? ¿O lo terminamos de sanar el miedo escénico? ¿Ustedes creen que no nos da muchos miedos escénicos? Sentarnos aquí y tratar de hacerlo lo mejor. Ella hay miedo al fracaso, a mostrarnos como somos, a que si nos equivocamos, nos equivocamos. Entonces, afrontarlo es la mejor manera y es de lo que voy a hablar en el próximo corte. Por aquí nos colocó Oscar Rangel, un abrazo. Janet, excelente iniciativa la de este canal, el mejor de los éxitos. Gracias, gracias, gracias a Arisha, a Oscar que esté allí haciendo que esto sea posible con todos los temas a veces en internet, pero aquí estamos. Noraima, miles de bendiciones, gracias por haberme apoyado tanto y por seguirme apoyando. Miguel Ángel, coloca aquí, excelente. Leosín, hola, hola. Bueno, pueden contarme sus miedos que yo al volver de la pausa le voy a contar uno y con todos los pasos de los cuales he estado hablando hasta ahora, cómo lo he superado y lo estoy superando todavía día a día. No se despeguen de... Ah, bueno, entonces me dan unos minutos más y quería decirles, les voy a contar algo de una vez. Fíjense algo interesante. Yo hace un año y medio tuve un accidente de vehículo que fue muy aparatoso
Y en este accidente pues quedó prácticamente fracturado el lado derecho de mi cuerpo. Todos aquellos que han tenido experiencias con accidentes saben que yo nunca lo había vivido, habiendo manejado eh, 30 años, y pensé que simple y llanamente cuando ya estuviera bien pues iba a volver a tomar mi vehículo y iba a estar feliz porque soy activa y me gusta muchísimo manejar. El primer tema era cómo resuelvo lo del vehículo, pero yo no sabía el gran miedo que se había generado en mí. Yo soy una persona que me encanta viajar y estuve 9 años en una autopista aquí en Venezuela todas las semanas. Pues parece mentira, pero esto generó un miedo grandísimo. Yo diría que no a la muerte, sino un miedo a manejar, un miedo a volver a perder mi estabilidad motriz y en este caso a la salud. Y cuando me tocó la primera vez después de 6 meses manejar, me dio un ataque de pánico en la autopista. Me dieron todos los síntomas que les comenté, me dio ataque de pánico, hiperventilé, vi la imagen, sentí como les decía la memoria celular como que si estuviese viviendo de nuevo el accidente. Vi así como en imagen, como una visión, como que me volvía a pegar contra la defensa y me montaba en la defensa. Hiperventilé y por más que mi mente consciente decía, Janet, eso ya pasó, no podía, traté de irme a la defensa y pararme y decía, no voy a poder manejar, lloraba, además, decía, imagínate, ahora no voy a poder manejar, más que miedo, que angustia. En ese momento respiré, llamé a alguien y me dijo, tienes que manejar. Y gracias a eso, día a día, poco a poco, fui primero en las vías internas de la ciudad, respirando y diciendo, estoy en el aquí y el ahora, si puedo. Muchas personas me empezaron a comentar, Jenny, a mí me pasó lo mismo, me temblaban las piernas, Janet, sí vas a poder, sí lo vas a lograr, al principio te va a dar miedo, vas a sentir, pero tienes que hacerlo porque si no te vas a paralizar y no vas a poder volver a manejar. Pues todavía estoy afrontando mi miedo, ya he manejado 2 veces por la autopista y lo he logrado, lo logro día a día porque todavía cuando además paso por el lugar donde tuve el accidente, todavía los síntomas físicos de respiración más rápido y lo que hago es respirar, tranquilizarme y decir, no tiene por qué volver a pasar. ¿Saben? La fantasía catastrófica. ¿Cuántas probabilidades hay de que vuelva a suceder otro accidente? Y lo mismo le digo, hay personas que me dicen, es que tengo miedo, Janet, a montarme en un avión. Yo les diría, verifiquen las estadísticas, cuántas probabilidades hay, por eso investiguen, que es algo que vamos a ver. ¿Cuántas probabilidades hay realmente de que se caiga un avión? Hay más probabilidades de tener accidentes en vehículos y la mayoría de todos nos montamos en vehículo o en bus, ¿ok? Entonces, averigüen, investiguen, tomar las precauciones. Vamos a ver las preguntas por acá. A ver, por aquí está Amparo y dice, el arte de vivir sonriendo. Muy interesante todo y gracias por crear este maravilloso canal. Bendiciones. Bendiciones para todos ustedes que nos están apoyando y que además el programa de hoy es Sin miedo a la vida. Gracias por ayudarme a superar el miedo escénico, el miedo a estar aquí enfrente de ustedes. Por acá me coloca mi Soledad, mi linda, todo el día acá viéndoles, excelente, bendiciones. Soledad, gracias por tanto apoyo, sé que desde un principio te uniste al canal. Quédense todos allí y díganle a sus amigos y a sus familiares, porque al final, cuando terminemos las transmisiones, vienen los sorteos, después les explicarán. Gabriela Gámez, felicitaciones, Janet, me encanta verte triunfando en este hermoso proyecto, me llena el alma. Gabriela, siempre lo digo, eres mi niña consentida, saludos a toda la gente de todos los países. Gabrielita, sé que estás en Colombia, que Dios te bendiga, gracias a todos por tanto apoyo, porque sin ustedes esto no sería posible y nosotros cada día no creciéramos más con cada una de sus historias, porque eso es lo. Pues bueno, vamos a ir a una pausa. Ahora sí, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con plenitud. ¡Ay, nos toca despedirnos! Bueno, pues se nos fue la hora volando
yo les invito a que se queden porque viene nada más y nada menos que la sabiduría de las abuelas con mi querida Lilian Guerrero. Yo quiero darle gracias a toda la gente que ha estado conectada por el chat. Gracias además a Oscar que ha hecho magia el día de hoy. Y recuerden, infórmense primero si lo que tienen miedo es real o no. Compártanlo con personas a ver si los pueden ayudar a superarlo. Trabájenlo con un poco de humor. Sí, estoy aterrado o aterrada porque me pasa esta situación. Y cambien lo desconocido por lo conocido. Si es algo que lo desconocen y es una fantasía porque no saben si va a pasar, busquen realmente averiguar si es real que puede suceder a lo que tienen miedo o no es real. Yo realmente mil bendiciones, nos vamos a ver si Dios quiere y la Virgen y nos lo permite el próximo domingo. Y quédense aquí porque ahora es que quedan programas maravillosos. Que Dios me los bendiga. Gracias por apoyarnos en Unidos por la Magia.